Espérenme. Veamos. Bueno, recordarle a nuestros amigos por mientras, amigas y amigos, que nos quedan todavía algunas exposiciones bien interesantes que ya se vienen en camino, así que a no perdérselas. Sí, Carolina, enseguida te vamos a nombrar el tema del programa de mañana y ahí lo vamos a decir. Adelante, Nico, ahí con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Mercado Benavente, soy ufólogo peruano. Les mando un cordial saludo desde aquí y les pido puedan participar en estas jornadas solidarias ufológicas que van a desarrollarse este 15 y 16 de agosto para ayudar a don Luis Altamirano, pilar de la investigación ufológica chilena, que también ha contribuido mucho a Sudamérica con su libro La historia de la ufología chilena, un tema que nos concierne a todos realmente. Y ya saben, pueden apoyarlo porque está pasando por un momento delicado de salud, asistiendo a estas jornadas solidarias ufológicas que están organizando mis queridos amigos chilenos. Así que yo les pido, por favor, puedan participar. Todos los que podamos hacer algo por él, lo haremos mediante nuestra participación, que es lo más importante. Así que adelante con este noble evento y les mando un saludo desde Perú. Excelente, muy bien. Ahí teníamos otro saludito de otro investigador, en este caso de Perú, así que muy bien. Bueno, para la amiga que preguntó y para los demás que quieran saber, el programa de mañana, que empieza mañana domingo a las 17 horas, una hora más tarde va a empezar mañana. Y los conferencistas van a ser Patricio Contreras, nuestro amigo de UFO Coquimbo, Eliseo Ibaca de CEIFAC Antofagasta, Pablo Zárate, que es investigador independiente, muy concentrado en el tema investigando el tema del contactismo y de la hipersensibilidad neuronal. Freddy Alexis, el cazador de mitos, mañana también. El piloto militar Rodrigo Bravo. Y cerrando la jornada, gustó uno que ustedes conocen, que es Juan Andrés Salfate, muy conocido obviamente por sus apariciones en televisión y por internet. Así que eso es para mañana. Y seguimos. Nuestro próximo invitado, que ya debe estar preparado, y les cuento de quién se trata. Bueno, nuestro próximo invitado es investigador de campo, recopilador de casos OVNI desde 1984, aficionado a la fotografía, microempresario, escritor del libro Encuentros con OVNIs más allá de la frontera, pronto a salir al mercado. Actualmente es director de sede CEIFAC Temuco y uno de los investigadores incansables ahí que va siempre a la pesquisa de muchos casos ahí en la región de la Araucanía. Así que dejamos con ustedes a don Víctor Tolosa. Parece que no me escuchó Víctor Tolosa. Sí, estoy acá. Perfecto, ahí está. Adelante. ¿Estamos listos? Estamos ok. ¿Cómo están, amigos? Todavía no aparece mi imagen, veo todavía al Beto ahí. Dale, todos te están viendo, Víctor. No te preocupes, Sí. Víctor. Ya, Tú no te vas a ver. Tú no te vas a ver. Ya. Mejor todavía. Bueno, amigos, mi presentación de hoy día tiene que ver con 3 casos ocurridos acá en la región de la Araucanía, que son para mí los más importantes. Y bueno, estos casos se los voy a presentar brevemente porque saben ustedes que tenemos solamente media hora. Sin embargo, quiero aprovechar esta pequeña introducción para darle las gracias a todas las personas que se conectaron, que nos ayudaron a que esto se pudiera realizar, a las personas que se conectaron desde fuera, desde el extranjero. Y bueno, acá hay un trabajo de muchas personas detrás. Solamente estuvimos nosotros como CEIFAC haciendo lo que es organización del evento,
pero había muchas más personas que estaban detrás de esto. Andrea Morales, por ejemplo, recibiendo y enviando correos, reenviando las respuestas, los códigos, etcétera, y con su teletrabajo, su hija, etcétera. Y bueno, todos hicimos un conjunto de aportes para que esto se lograra realizar de buena manera. Yo parto acá como representante, ¿no es cierto?, de la agrupación CEIFAC Temuco. CEIFAC es una agrupación que tiene 3 sedes a nivel nacional, una de ellas justamente la que estamos dirigiendo acá en Temuco, las otras 2 están en Concepción. Bueno, Concepción está ahí a cargo de Liceo Vaca, lo mismo que la sede de Antofagasta. También hay una sede que se está formando en Santiago, que esperamos que se active pronto, ¿ya? Les voy a comenzar comentando un caso que probablemente es uno de los más antiguos ocurridos en la 9ª región, o al menos de los que están documentados, y este ocurre a un empresario, además, a un conocido personaje de nuestra región, sobre todo acá en Temuco. Me refiero a don Germán Becker Bechler, que es el padre, o fue el padre del actual alcalde de Temuco, Miguel Becker, ¿ya? Este personaje fue un exalcalde, como les comento, nació en 1915, falleció en 1994. Él también fue diputado de la República, fue nombrado hijo ilustre de la ciudad de Temuco, y entre otros cargos pertenecía al Club Aéreo como piloto civil, ¿ya? También muy connotado, hijo ilustre de la ciudad de Lautaro, donde muy cerca de esa ciudad tenía instalado un fundo, que se llama el Fundo Los Pinos. En esta zona es justamente donde ocurre este avistamiento, alrededor del año, bueno, fue el año 1954, pero previo a esto, el mismo mes, ocurre un evento captado por unos pilotos, ya el día 23 de diciembre de 1954, que fueron los tripulantes de un avión correo de LAN Chile. En ese tiempo se utilizaba un avión de correo que era de la empresa LAN Chile para enviar los correos a través de todo nuestro país. Los ocupantes de este avión, los tripulantes, eran Jaime Núñez, el piloto, David Puyol, copiloto, y Renato Silva, que era el telegrafista, ¿ya? Recordemos que en esa época no existía otra forma de comunicación que no fuese a través de telégrafo. Ellos desde su vuelo observan en el suelo, posaban en el suelo, un objeto muy luminoso, discoidal. Ellos lo describen como un platillo volador que estaba posado justamente a pleno campo entre lo que es Púa, un sector que está muy cerca de Victoria, y lo que es la comuna de Traiguén. Aquí en la imagen inferior, gracias a lo que es Google Maps, ¿no es cierto?, les pudimos ubicar ahí más o menos la zona en la que se encontraba este ovni. Ellos dicen que era un platillo volador, derechamente, ¿ya?, y que estaba posado en el suelo. Y curiosamente sería el mismo que días más tarde, durante el mismo mes, aparece muy cerca de la cercanía de Lautaro, en el Fundo Los Pinos, de propiedad de don Germán Becker, ¿ya? Este era el tipo de avión que ocupaba en ese tiempo Correos de Chile, un avión Douglas, como el que se ve en la fotografía, y este avión era utilizado justamente para los vuelos de Correos de Chile, un Douglas DC-3, ¿ya? Y quise compartir la imagen para que vean el tipo de avión que se utilizaban. Este avión sobrevoló esa zona que estaba muy cerca de lo que es Lautaro, y donde está, ahí abajo se indica la flechita, el Fundo Los Pinos, donde estaba ubicado en ese momento don Germán Becker y su hijo haciendo labores de campo, ¿ya? El aparato dice que apareció de pronto a una distancia más o menos que ellos indican que se veía como un avión simplemente. Inclusive ahí don Germán le comunica a su hijo: oye, mira, eso que es el avión que se viene acercando de allá. Pero le parecía raro por el brillo que tenía, la forma que tenía también, y porque además no producía ningún sonido, ¿ya? Este objeto observado por don Germán y su hijo se empieza a acercar hasta un punto en el que, bueno, habían 35 obreros que estaban participando dentro de las faenas, que también fueron testigos de este avistamiento, y ellos deciden subirse a su camioneta y tratar de acercarse un poco más, porque este objeto definitivamente ya no era un avión, era algo distinto, ¿ya? Y aquí hay una frase muy importante, como él describe lo que estaba viendo, ya a una distancia bastante más cerca. Él dice que al ver el aparato cuando bajaba, nos subimos a una camioneta con mi hermano
Ahí hay un error, perdón, yo me equivoqué, era con su hijo menor, ¿ya? Con su hijo mayor, perdón. Y nos acercamos lo más que pudimos en la camioneta. Para entonces el ovni estaba a no más de 150 metros del suelo, a una altura bastante bajita, y vibraba suavemente moviéndose de lado a lado. A esta distancia que ellos estaban observando podían ver perfectamente que no era un avión ni un helicóptero, sino que era un aparato de forma discoidal y metálico. Dice que nos encontramos con una cerca que nos impidió acercarnos más, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa mayor al constatar que se trataba de un platillo? Ahí ya ellos identifican efectivamente que se trata de un platillo, algo metálico. Quedamos a unos 300 metros junto a la cerca, impávidos al ver este aparato de forma de platillo. Dice que eran como dos platos soperos pegados entre sí, una descripción muy común entre todas las personas que ven este tipo de objetos voladores. Aquí ya no estamos hablando de una luz, un fan y qué sé yo, derechamente es un platillo volador que ellos describen de forma metálica, ¿ya? Estaba a una distancia relativamente alta, cuando de pronto vino hacia nosotros deteniéndose a unas 3 cuadras. Nos asustamos y subimos a la camioneta. De pronto se detuvo sobre un campesino que araba un tractor. A esa altura el objeto ya estaba a muy corta distancia, en 300 metros, por lo tanto ya confundirlo con otra cosa era bastante más difícil. Ya ahí hay una foto más o menos que grafica un poco la distancia en la que estaban viendo este objeto. Dice que el platillo tenía alrededor de unos 12 metros, era un color metálico. Al centro, en su parte, en la unión de estos dos platos que él nombra, tenía una línea de ventanillas, que es como el típico platillo volador descrito por todo el mundo. No emitía ningún sonido, se notaba que estaba girando y que tenía cierta vibración. Todo este avistamiento duró entre 4 y 5 minutos, más o menos. Se movió de un lado hacia otro, dice, y allá estaban todos asustados, el tractor se quedó paralizado, y el platillo poco a poco se le dio hacia un lado y se fue y se alejó quedando solamente un punto brillante a la distancia. Bueno, ahí dice él finalmente que desde ese día lo que él vio fue real, y así dice, se convenció de que los platillos voladores existen. Don Germán Becker fue un hombre muy conocido, muy respetado en nuestra región. Fue también el estadio en nuestra ciudad lleva su nombre, Germán Becker. Y en la época que él dio esta entrevista, él estaba completamente lúcido y por supuesto su relato podría haber implicado que quizá su trayectoria como personaje público pudiese haberse visto afectada. Sin embargo, él se arriesgó a contarlo porque lo que había vivido realmente era algo grandioso para él y toda la gente que estaba trabajando. Había más de 35 obreros que estaban en sus labores de campo cuando ven este objeto, que claramente lo que vieron ellos fue un objeto volador no identificado, pero con una forma clarísima de disco volador plateado con ventanillas. Es como el clásico platillo volador que todos nosotros hemos visto de niños. Este caso es bastante interesante porque en la zona de Lautaro han ocurrido una cantidad inmensa de avistamientos dentro de la ciudad, en las cercanías, cerca de Traillén, en la zona de Victoria. Recién ahí nuestro amigo Claudio Rifo nos comentaba los casos ocurridos en las cercanías de Los Ángeles. En realidad toda la novena región tiene puntos muy muy calientes, muy frecuentados, sobre todo la zona de Angol, en nuestra zona lacustre, Villarrica, etcétera. Por eso yo he querido hoy en día en esta charla enfocarme solamente en estos 3 casos, que este es el primero de ellos. Este es quizá uno de los más antiguos que yo he podido documentar, sin embargo existen otros mucho más antiguos. Hay uno a comienzo del siglo, en 1904, cuando se dice que al parecer, por lo que describe la gente de Angol, habría caído un platillo volador en las cercanías entre Angol y Coyipulli, ¿ya? Este relato lo cuenta gente muy antigua de allá de Angol, que todavía se recuerdan que después de la caída de este objeto en los cerros, aparecieron unos personajes muy extraños haciendo preguntas, ¿ya? Y sobre todo pidiendo agua. Es algo muy curioso. Hay una abuelita que todavía recuerda y cuenta un poco esta historia de cómo fue este avistamiento en 1904, que es como la caída de un objeto volador no identificado, que dejó varias esquirlas, pedazos esparcidos por varias partes, por lo que se descarta la posibilidad de que haya sido un meteorito, ¿ya? Bueno, me voy enseguida, vamos a ir pasando rápidamente. Yo no llevo la cuenta de lo que estoy hablando, pero como es media hora nada más, vamos a tratar de irlo haciendo lo más rápido posible. La gente que después se quiera interiorizar de más detalle de estos casos, bueno, va a tener
que adquirir de alguna u otra manera el libro que estoy preparando, donde van todos estos casos detallados de forma mucho más profunda, ¿ya? Este caso de la cuarta faja es un caso también antiguo, o no tanto al menos, de 1984, en la década que yo me empecé a meter en el tema OVNI, y le ocurre a la señora Ruth, que vivía en esa época en el sector de la cuarta faja en Gorbea. En ese entonces la cuarta faja se llamaba Faja Boer, por los colonos que llegaron a esa zona, ¿ya? Ella vivía ahí con su familia, su marido, sus 2 hijas, ¿ya? Y su casa tenía una vista posterior, digamos, las ventanas se podía ver con dirección al norte, donde había un granero, que es el que se ve en la imagen que ustedes están viendo, y atrás de eso a la distancia se veía un cerro bastante prominente, bastante grande, ¿ya? Esta imagen es una imagen digitalizada, más o menos de lo que ellos vieron esa noche, la señora Ruth. La historia comienza cuando ellos están viendo televisión durante la noche, estaban solas, porque en ese entonces el esposo de la señora Ruth se fue a trabajar a Cunco, una localidad cercana a la cordillera de nuestra región, y estaban solas, ¿ya? Cuando de pronto, mientras estaban viendo tele, aparece una luz en el campo, con dirección norte, que venía acercándose de costa a cordillera, ¿ya? Se venía acercando, digamos, a través de los árboles, se veía que algo venía avanzando, pero no le tomaron mayor importancia porque pensaron que eran cazadores, que andaban ahí buscando conejos, qué sé yo, pues, es muy común en el campo. Sin embargo, la luz fue cada vez más intensa y algo empezó a ocurrir en la televisión. La tele empezó a producir una interferencia. Se veían puras líneas, dice ella, en la tele, y finalmente esta se apagó. Los perros que habían empezado a ladrar ya a esta luz, llega un momento en que se silencian y ya no se escucha ni grillos, ni ningún animal cercano, nada, había un silencio total, y esta luz comienza a avanzar hasta un bebedero de caballos, donde se instala ahí un par de segundos, y luego sigue avanzando, pasando por detrás de este granero, y me imagino yo que la visión que ella tenía era justamente esta imagen digitalizada que nosotros hemos hecho, viendo pasar los rayos a través de este granero. Ya vamos a pasar en la siguiente diapositiva, porque en esta foto que nosotros levantamos en el lugar, foto diurna, podemos ver el mismo granero que está ahí, ¿no es cierto? Esa construcción que tiene una lata, que está justo en el medio de la fotografía, no estaba en ese entonces, ¿ya? Aquí en el primer plano cercano se ve como una pieza de cemento. Ahí es exactamente hasta donde llegaba la casa de la señora Ruth. La señora Ruth está justo ahí delantito, ahí está la señora Ruth caminando en esa zona. Este es uno de sus nietos que nos acompañó ese día. Ya, hasta acá llegaba la casa y la visión que tenían ellos era toda esta panorámica. El objeto apareció desde este lado, o más bien dicho la luz, porque en ese entonces todavía no sabían qué es lo que era, y comenzó a avanzar hasta este bebedero que está por acá, de caballos que estaba en esta zona, pasa por detrás del granero, y se veía que no iba a ras del suelo, porque iba más o menos a esa altura avanzando la luz, y llega frente a este cerro que se ve al fondo, y ahí se detiene, ¿ya? Y la señora Ruth describe que esta luz era tan potente que cuando su haz de luz llegaba a la ventana, la casa por dentro se iluminaba como si estuviese la luz encendida, como si estuviese de día inclusive, ¿ya? En ese minuto ya la cosa era mucho más preocupante, ya no se trataba de cazadores ni nada, sino que era algo distinto, porque la luz, además de enfocar hacia los lados como un faro, tenía otra claridad que iluminaba hacia abajo. Y esa luz que tenía encima, o que giraba por encima, podía alumbrar todos estos árboles. Inclusive dice ella que el cerro que está ahí al fondo, bastante lejos, se veía pero con mucha claridad todos los detalles, los árboles, etcétera. Se veía con mucha claridad. Dice que no existe ningún foco tan potente ni de automóvil que en la noche lograse llegar hasta allá y poder mostrar tan nítidamente los detalles de este cerro, ¿ya? En ese minuto ella manda a su hija a acostarse en la pieza porque ya estaba asustada. Apagaron todas las luces de la casa, la tele dejó, simplemente se apagó, no funcionó más hasta el día siguiente, ¿ya? Y bueno, manda a las niñas a acostarse, las 2 hijas, y estas, en vez de meterse debajo de la cama, en realidad se quedan observando por las cortinas. Y luego nosotros pudimos entrevistar no solamente a la señora Ruth, sino que también entrevistamos a una de sus hijas, que también nos comentaba
el terror que sintieron ellas, porque veían que en cualquier minuto algo se les acercaba. Este asunto estuvo ahí suspendido a unos 3 metros del suelo, y la señora Ruth, bueno, jamás dejó de observar este objeto. Estuvo toda la noche, desde las 11 de la noche, dice ella, no se separó de la ventana hasta las 5 de la mañana. Estuvo toda la noche observando ese asunto, que después dejó de girar, simplemente dejó unas luces fijas enfocándose a varios lados. Y bueno, se metió observando ahí a ver qué pasaba, porque la verdad estaba muy preocupada de qué iba a pasar con sus hijas y en la eventualidad de cualquier daño que le pudiese ocurrir a ellas, ¿ya? Y nosotros, bueno, hicimos con todas estas descripciones, estuvimos en el lugar. Acá está ahí en el primer plano se encuentra la señora Ruth. En esta zona circular acá está la casa, ahí está ubicada, ya hoy día ya no existe esa casa, la demolieron, ya no viven ahí, de hecho, viven en Púa. Y ustedes podrán ver acá en esta fotografía la distancia bastante corta que tuvo la visión ella desde su casa hasta el lugar por donde se paseó este disco volador, ¿ya? Yo les voy a mostrar ahora un video que hicimos, una recreación en 3D, gracias a la participación de mi hermano, que él nos ayudó con todas estas descripciones de la familia y con las fotos del lugar in situ. Realizamos un video 3D que espero que se pueda reproducir, no tengamos problemas. Si no se reproduce, por favor me dicen, me mandan un mensajito y vemos qué pasa. Este es el video, le vamos a poner play, ahí va. Así más o menos como ellos veían que se venía acercando la luz, ya avanzando lentamente, y pasa por detrás de este granero. Ahí se ve pasar, ahí ya no está la construcción en el primer plano, y ahí hicimos una recreación tal cual nos describieron ella. Y este objeto se posiciona a esa altura más o menos unos 2 o 3 metros del suelo, y se mantiene ahí durante toda la noche, hasta alrededor de las 5 de la mañana, cuando empieza a aclarar. Y bueno, ya ahí es tal cual más o menos lo veía la señora. Ella dio el visto bueno para esta animación, dice que lo que veía ella era tal cual. Y llega un momento en que empieza a aclarar, los pajaritos ya empiezan a cantar, y esto es lo que ve ella durante el día cuando ya está aclarado. Y este objeto a esa hora, cuando ya hay luz de día, se empieza a mover, se levanta del suelo, empieza a avanzar en forma diagonal hacia su casa, vuelve a pasar por detrás del granero, y ahí ella puede darse cuenta que en forma muy silenciosa, sin emitir ningún sonido y tampoco luces, se dio cuenta que era un aparato metálico discoidal que hace un movimiento, se devuelve, se mantiene ahí unos segundos en el aire y luego se dispara a una velocidad bastante impresionante con rumbo nuevamente hacia la costa, ¿ya? Eso es tal cual lo que vio esta familia, la señora Ruth. Realmente es un caso impresionante, ¿ya? Es un caso realmente impresionante. Ahí pueden ver ustedes la distancia a la que estaba la casa, nuevamente, desde del ovni. Este ovni pasó unos 15 metros de altura del suelo, ¿ya? Ya una distancia aproximada de 50 metros, o sea, bastante cerca, demasiado cerca. Hasta el día de hoy no logra entender qué fue lo que vio ella. Claramente esta tecnología no es una tecnología, según ella, humana. Ya esto no tenía forma de cómo poder sostenerse en el aire, no tenía motores, no tenía hélices, no tenía sonido alguno. Fue algo muy, muy extraño. Esto es realmente un caso muy, muy impresionante, y fue ocurrido el año 1984. Y me parece que para mí es uno de los casos más cercanos, digamos en lo que es distancia de observación, y por la calidad también de los testigos, que ellas sí fueron sometidas a análisis psicológicos, sus testimonios, por nuestro psicólogo Andrés Urrea, y afirmativamente ellas pasaron bien el examen psicológico, digamos. Así que ellas no están inventando la historia ni nada por el estilo. Este caso es muy bueno, yo le tengo mucho aprecio a este caso. Considero que es uno de los más importantes de nuestra región y muy poco conocido además. No salió en ningún medio de prensa ni ningún otro método escrito, no ha sido publicado. Va a aparecer en mi libro, sí, ahora, pero con muchos más detalles, por supuesto, porque hay que resumir todo prácticamente, ¿ya? Y vamos al tercer caso rápidamente. Yo no sé cuánto tiempo llevo, Beto. Víctor, no, va bien. ¿Sí? Vamos bien, ya, perfecto.
Dale. El último caso que les quiero presentar... Ah, no, miento, perdón. Me queda uno más aparte todavía. Son 4, así que... este es el caso Villarrica 86. 86 porque se produce en 1986 en el sector de los Cerros Altos de Villarrica. Y este lugar se llama lo que es Vista Hermosa. Lo que tiene de espectacular este avistamiento es la cantidad impresionante de testimonios que estuvieron presentes en esta observación de unas luces y de un disco volador en sí a muy corta distancia. Y los principales testigos son la compañía completa de bomberos, la segunda compañía de bomberos de Villarrica, que en ese tiempo se ubicaba justamente bajo lo que es la zona de Vista Hermosa, digamos muy cerca de la antigua estación de Villarrica, para las personas que conocen el lugar, muy cerca de lo que era la antigua estación de ferrocarriles. Esta es una imagen digital también realizada por nosotros a base de las descripciones realizadas por los testigos. Y uno de los testigos justamente es acá Luis Morales, que era en ese tiempo voluntario de bomberos. Ahí estábamos en el lugar haciendo toda la averiguación y las entrevistas que se realizaron. Acá la entrevista la realizó Néstor y Andrea, que son parte de nuestra agrupación Seifac Temuco. Ellos son de allá, así que se movieron desde Temuco a Villarrica para hacer este trabajo investigativo en terreno. Y Luis les pudo mostrar en ese mismo lugar cómo fue el movimiento de bomberos, qué es lo que había en ese entonces. Atrás se ve como una construcción de cemento, ¿no es cierto? Esa era la base de la antena Parque Nacional, se llamaba la radio que había ahí. La única radio que había en ese entonces en Villarrica se llamaba Parque Nacional, y esa era la antena que estaba ubicada ahí. ¿Ya? Don Luis Morales era en ese entonces voluntario de la segunda compañía de bomberos. Él estuvo a metros del suceso. Dice que él estaban efectuando unos ejercicios con la compañía, con los voluntarios que estaban en ese entonces en el cuartel, en un carro Camiva que era de capacidad de 5.000 litros. ¿Ya? Estaban alrededor de 12 a 15 voluntarios, no recuerdo muy bien cuántos eran, en lo que era la antigua cancha del Liceo Politécnico, el C40, que está también muy cerca ahí de lo que es la antigua estación de ferrocarriles de Villarrica. Cuando dice que de pronto se percatan de una gran luz color violeta que bajaba sobre la parte alta de la ciudad, cercano a la hostería La Colina. ¿Ya? De pronto dice que se dejaron ver dos esferas luminosas a baja altura, iban lentamente avanzando hacia el sector de Villahermosa, como ya le habíamos comentado, y este sector en la fotografía es donde va caminando ahí don Luis a mostrarnos el lugar donde descendió esta luz. ¿Ya? En ese entonces el capitán de la compañía de bomberos era don Jaime Aguilera, que es el que aparece en esta fotografía. Dice que él dio la orden de recoger todo el material, lo subieron al carro y se fueron directamente a ver este suceso que estaba ocurriendo y que en ningún momento perdieron de vista. ¿Ya? Emprendieron rumbo hacia el lugar, hacia la parte alta de Villarrica, llegando por calle Ignacio Carrera. Ya accedieron al sitio donde se encontraba justamente lo que yo les comentaba, que era la antena de radio de la radio Parque Nacional. Dice que avanzaron con su máquina hasta llegar a un pequeño canal, que normalmente ellos de ese canal se abastecían de agua para las máquinas, para los carros bombas, y de ahí tuvieron que bajarse porque no podían cruzar ese estero, ese canalcito, y ahí saltar el cerco, bueno, saltar digamos el canal y poder avanzar hacia donde estaba este objeto. ¿Ya? Ahí ya pudieron continuar a ellos a pie, tuvieron que dejar el carro ahí. Desde ese momento hasta llegar ahí arriba jamás perdieron de vista los objetos que ellos vieron que venían bajando en dirección hacia los pinos que estaban ubicados a la altura de Vista Hermosa ahí en Villarrica. ¿Ya? El otro testigo de los tantos que habían fue el teniente José Aburto, que él describe que eran dos objetos que en la primera instancia se veían dos objetos que se iluminaban y tomaban una forma de una sandía, pero esta sandía era de un color violeta. Cuando esto se iluminaba intensamente, se veía como una sola cosa con forma de sandía, de color violeta pálido. Pero ese que iluminaba, todo lo que iluminaba hacia el entorno era un color blanquecino. Y cuando su luminosidad disminuía, ahí se podía ver que en realidad no era una sola cosa, sino que eran dos, y que estaban pegados por la parte del medio, digamos, como la típica forma del platillo volador, y se movía muy lento y que parecía que estaban buscando algo en el lugar.
Cabe destacar que en esa zona donde se posó este objeto, o estuvo a pocos metros del suelo, aparte de de la antena de la radio, también existe un sitio arqueológico, ¿ya? Es un sitio arqueológico que se fue descubierto hace poco, que estaba como 1 metro sepultado bajo la tierra, y que todavía así en materia de estudio, para ver a qué correspondía, pero sí es una construcción muy antigua y probablemente lo que comentan los historiadores de allá de Villarrica es que seguramente algo estaban buscando en ese sitio histórico, en esa excavación que hasta el día de hoy se desconoce exactamente su origen, ¿ya? Otra testigo es la señora Carmen Soto. Ella es la que aparece en la imagen. Ella era chiquitita en ese entonces. La entrevista se la realizó nuestro colaborador Manuel Morales, que también estaba viviendo en la zona de Villarrica en esa época. Al fondo atrás se ven unos árboles, unos pinos, y ustedes van a poder apreciar la distancia que había. Esa distancia que está entre ella y los pinos es la distancia en la que ella pudo apreciar este fenómeno. Mientras ella estaba junto con su papá en el patio encerrando las gallinas esto fue en la tarde, ya como cerca del anochecer, pero aún no estaba oscuro, estaba en penumbra, ¿ya? Cuando dice que de pronto divisó unos colores que se veían bastante llamativos sobre los pinos, y ahí es cuando le avisa a su papá y ven estas luminosidades, que ella dice que eran dos, de color violeta pastel y con un tono medio rosado pastel. Así que ella pudo observar que subían y bajaban entre los pinos lentamente. Y en una de esas pude fijarme que tenían una forma de pelota de rugby, lo mismo que describen los bomberos, que era como una sandía, ¿ya? Con una pequeña protuberancia arriba, el típico domo que siempre nos comenta la gente que tienen estos objetos. Al ver esto, su papá inmediatamente le pide que ingrese a la casa, la encierra y no les permite salir más, ¿ya? Él igual se queda unos par de minutos afuera observando, pero luego se entra y les prohíbe salir. Esa noche no sale nadie para la calle, digamos. Se quedan todas encerradas. Y bueno, su testimonio lamentablemente llegó hasta ahí, no pudo ver qué pasó después, pero ella describía que estos objetos, que eran dos, que estaban en forma paralela, se movían de forma concéntrica, giraban hacia su centro, ¿ya? Y mientras uno subía, el otro bajaba. Y eso lo pudo ver claramente y lo está describiendo ahí en la mano cuando hicimos la entrevista, que estaban girando hacia su centro y que se movían uno hacia arriba y el otro hacia abajo, ¿ya? Este es el dibujo que ella realizó, donde se puede ver ahí el cerro, los pinos y los dos objetos. Ahí describe que hay una luz violeta pastel, un rosadito, y abajo se ve la línea férrea, y ahí donde estaba ella posada está su casita, y toda esa parte era como una pampa, ¿ya? Hoy en día es población, pero ahí era una pampa, por lo tanto tenían una vista despejada de lo que estaban observando. Acá nosotros también hicimos una recreación en 3D digital para más o menos graficar cómo fue el movimiento de este objeto y cómo se veía. Ya le vamos a poner play también para que lo vean. Esas son las luces más o menos que describen, ¿ya? Unos tonos violeta, unos tonos pastel. Este objeto empezó a acercarse, que bueno, se supone que era uno, pero al parecer eran dos. Ya se veía como uno, pero cuando se iluminaba mucho era uno, cuando bajaba la intensidad de la luz, se veía que eran dos. Y estuvo a esa altura y luego baja, desciende. Ahí es donde los bomberos dicen que lograron avanzar, se bajaron de la máquina. Algunos que corrían más rápido, que eran los más jóvenes, llegaron a estar a unos 20 metros del objeto, que ellos describen que medían alrededor de 30 metros de diámetro y que estaba a unos 10 o 15 metros del suelo. El capitán, el capitán de la compañía de bomberos, digamos, él no alcanzó. Dice que él no corrió ni nada, se quedó ahí, pero le pidió sí al conductor de la máquina que, bueno, tenían las balizas encendidas del carro, pero le pidió que utilizara su foco, el foco de búsqueda, y se lo apuntara hacia el objeto para ver si es que había algún tipo de interacción. Y en ese momento, cuando le enfocan el foco, para la redundancia, le ponen el foco encima, justamente se produce la interacción y este objeto, en vez de responder a la señal lumínica, se eleva bruscamente y se va a gran velocidad hacia el cerro Boipil, que está por detrás de este cerro, digamos. Se huye del lugar, se arranca. Al día siguiente, bueno, la expectación era toda porque había un montón de gente que había visto esto, la villa entera había visto lo que pasó ahí.
casi toda la mitad de Villarrica es testigo de este objeto, de este avistamiento del año 86. De hecho, si cualquiera de nosotros nos acercamos a Villarrica a preguntar acerca de este caso, nos vamos a encontrar probablemente con alguno, más de alguno que va a contarnos algo de lo que vio. Muchos ya deben estar más cerca de los 50 años, yo creo ya, de edad. En ese tiempo, en el año 86, la gente que tenía 10, 12 años, claro, más o menos. Bueno, yo entrevisté a 2 personas que todavía recuerdan eso y dicen que al día siguiente efectivamente había mucha gente en el entorno, llegaron personas con delantal blanco a hacer algunas mediciones, radiación, no sé quiénes serían, en realidad no sabemos quiénes fueron los que estuvieron investigando este caso. Lo que sí, hubo una marca muy clara y muy circular, muy bien definida en el suelo, de pasto quemado, chamuscado. Más que quemado, era chamuscado, dicen ellos que estaba el pasto como deshidratado y doblado de tal manera que no estaban quebrados, digamos, pero sí estaban deshidratados y secos, pasto seco, y café. No del todo quemado, pero un tono café deshidratado. Este caso ocurre, como les digo, en 1986 en la localidad de Villarrica. Y para terminar, amigos, para mí es el caso más importante quizás de la novena región, que es el caso de Villarrica, que le ocurre a un grupo de cazadores en 1987, también una década muy potente, de mucho avistamiento en nuestra región, y este quizás es uno de los más importantes debido a la cantidad de testigos también, y otra porque existe un missing time que experimentan estos cazadores. En la imagen me encuentro yo entrevistando a don Sergio Moreno, que es el protagonista de esta historia, y nos encontramos justamente en el sector que se llama Fundo San Miguel, que está camino a Niagara, en Temuco. Lo que se ve atrás es el cerro Huenchuleo, que pertenece a la cadena montañosa del Cerro Conungüeno, ¿ya? Es un cerro privado. Él está apuntándonos ahí en la foto, justamente el lugar donde los cazadores le dispararon a una liebre, ¿ya? Ellos ese día salieron temprano a cazar, eran 4, Sergio, Fernando, Edgardo y Salvador. Los 4 cazadores que se fueron ese día en la mañana temprano a cazar en su citroneta. En este sector vivía uno de estos personajes, que era Edgardo, hacia el lado izquierdo de la fotografía, al final de este camino, tiene él su domicilio, él tiene ahí su campo, y por eso tenían la posibilidad de poder cazar esa noche, ¿ya? Y en esta pampa que se ve ahí hacia la izquierda de la fotografía, en esta zona detrás de mí, hay una pampa grande donde ellos se iban a cazar, y esa noche, porque estuvieron todo el día cazando, como les comento, pero se quedaron también en la noche. Durante el día ellos cazaban aves, seguramente en esa época era común ver gente cazando en los campos. Hoy en día la gente ya no sale, y si salen te pillan con escopeta, lo más probable es que no te va a ir muy bien, algo te va a pasar. Estaba complicada la cosa en la Araucanía. Y bueno, deciden quedarse la noche para los conejos, y en esta situación estaban ellos cuando don Sergio le dispara a una liebre, y él es mismo encargado de ir a buscarla. Le entrega su escopeta, que andaban con 3 escopetas, le entrega su escopeta a Fernando, y él se decide meter a unos 50 metros hacia el potrero y a recoger esta liebre. Y de pronto dice que él se agacha a recoger las liebres, y cuando se levanta, porque a él le tuvieron que enfocarlo, digamos, tirarle la luz para que poder ver el camino. Estamos hablando de noche, abril de 1987, pleno invierno, oscuro, una noche muy oscura, entonces él tenía que ser iluminado para que pudiese ver el camino de vuelta. Pero él agarra sus 2 liebres, porque le habían pegado a 2 liebres, las toma, y cuando se va a devolver hacia los amigos que estaban justamente en este punto donde estamos nosotros conversando ahí, se da cuenta que ya le sacan el foco y queda oscura. Y le dice, oye, ¿qué pasa con el foco? Devuélvame la luz, que no veo nada. Y ahí se da cuenta que el foco lo estaban apuntando hacia otro lado, hacia este sector, ya que él nos mostró. Hasta ese sector estaban ellos enfocando su luz. Y bueno, se devuelve como puede, llega a esta zona, y aquí se da cuenta en realidad que ellos están viendo otra cosa que venía bajando, ¿ya? Entonces dice, me doy vuelta y veo que están alumbrando hacia mi izquierda, pero hacia arriba.
Miro hacia ese lado y veo el aparato. Dice que era un disco como dos platos unidos. Aquí se repite el mismo patrón, ¿ya? Él hizo un dibujito, el dibujito que aparece abajo, realizado por él con un croquis, en el que se aprecia dos discos unidos en la parte del medio, con una hilera de ventanillas, dice él. Las ventanillas no eran cuadradas como le quedó en el dibujo, sino que más bien eran rectangulares, eran grandes, dice. Se veía mucha claridad hacia adentro. En la parte de arriba tenía un domo, que en el dibujo él también dice que le quedó un poco chico y que este domo era un poco más abultado. Y tenía esta luz, él la dibujó acá, que era como un faro, que esa luz la podían ellos dirigir para cualquier lado, a los 360 grados. Y abajo tenía una pequeña protuberancia de donde salía un haz lumínico de bordes muy bien definidos. Y esta luz que iba hacia abajo, iluminaba con tanta claridad que ellos podían ver animales que estaban abajo en el pasto comiendo esa noche. Bueno, deben haber estado durmiendo, que no sé si estarían comiendo los animales a esa hora. Entonces él se devuelve al lugar de su amigo y toman el foco, y bueno, ahí bueno, quedan estupefactos. ¿Qué estamos viendo acá? Y hagamos algo. Le toman el foco y le empiezan a hacer señales. Con el mismo foco le empiezan a hacer señales a este objeto, sin mucho miedo. Estaban bien envalentonados en ese momento. Y bueno, ahí es cuando ya se sorprenden definitivamente, porque este objeto dirige su rayo lumínico hacia donde están ellos y quedan iluminados. Los ilumina por completo. Bueno, obviamente esto los puso en sobresalto, se asustaron mucho. Aquí utilicé una gráfica realizada por mi amigo Freddy Alexi, le robé un poco, se va a reír de mí. Acá está más o menos un dibujo del objeto que estaba volando, y aquí están los 4 cazadores mirando el objeto, y este haz de luz los iluminó acá, a ellos por completo. Y hacia abajo, bueno, aquí aparecía un haz lumínico de forma triangular, un cono de luz muy bien definido, que es la típica que vemos siempre en todas las películas y fotos, imágenes, qué sé yo. Era como un cono de luz, dice, con bordes muy bien definidos. Acá nosotros tuvimos de día ese sector, este es el espacio que ocupó este objeto. Dice él que medía 100 metros de diámetro, era una enormidad de platillo volador, así lo describen ellos. Y bueno, en esa instancia, cuando ya se dieron cuenta que era un platillo volador y que no era un avión ni un helicóptero que estaba aterrizando, ni nada que se pudiese confundir, porque ellos estaban a unos 500 metros de donde estaban cazando. A este punto habían 500 metros más o menos, aproximadamente. Y surgió la pregunta: ¿qué hacemos? ¿Nos arrancamos, nos vamos o nos tratamos de acercar? Porque este objeto se iba posando, definitivamente se posó en el suelo, ¿ya? Fernando fue el primero en decir: yo me voy, al tiro. Sin embargo, el don Sergio trató de convencer al resto y le dijo: oye, pero esto es único, es la única oportunidad en la vida que vamos a tener de estar tan cerca del objeto, imagínate, para contar a nuestros nietos después. Y además que estamos armados, andamos con escopeta. No sé qué les podrían hacer con la escopeta, pero decidieron acercarse. En definitiva, decidieron acercarse, caminaron unos 150 metros aproximadamente, dice él, y ahí ya él pudo ver claramente que era un objeto metálico, qué sé yo, de un material brillante, tenía esas ventanas rectangulares alargadas y estaba posado en el suelo, ¿ya? En este mismo lugar donde nosotros estamos ahí observando. Esta es la fotografía que tomamos hace poco tiempo atrás. Hay un espacio ahí que, bueno, don Sergio dice que llegó a 150 metros del objeto, pero después no se acuerda nada más. Ahí él tiene un missing time, que es una pérdida de tiempo, no sabe qué pasó después. Inclusive, esto fue como a las 12 de la noche, pero dice que desde esa hora hasta las 5 de la mañana no sabe qué fue lo que pasó. Porque a esa hora, de las 5 o 6 de la mañana, él venía en la Citroneta, la Citroën C10, parece que se llamaba en ese tiempo, la C20, no recuerdo muy bien. Venían de vuelta a Temuco, y hay un puente antes de llegar a Temuco que tiene unos baches muy importantes, y cuando pasan por estos baches, don Sergio despierta o recupera, entre comillas, la conciencia, se da cuenta que venía en la Citroneta, digamos, pero desde las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana no sabe qué fue lo que pasó. Nadie habló del tema hasta pasado por lo menos unos 15 días, dicen, más o menos ellos calculan que no se habló del tema. Y cuando se volvieron a encontrar, claro, todos coinciden en lo mismo. No sé qué pasó, no recuerdo exactamente qué pasó, decía el otro. Sin embargo, había uno de ellos, que era Edgardo, que decía: oye, pero ¿cómo no se acuerdan si
Este objeto se posó en el suelo, nosotros nos acercamos, nos paramos al lado de la cuestión y pudimos vernos reflejados en la superficie de este platillo volador, porque tenía una superficie tan lisa y tan bien pulida que nos veíamos perfectamente los cuatro. Aquí, bueno, faltaba uno en el dibujo realizado por Aldo Calfuliti, nuestro dibujante, pero habían cuatro. Uno que estaba más cerca, otro que estaba más atrás, ¿ya? Él decía que la nave ocupó todo el espacio que vieron ustedes en la foto anterior, que era como del tamaño de una cancha de fútbol, ¿ya? Y que los cuatro estuvieron ahí y se habían reflejado en la superficie metálica, que medía como 6 metros de altura, que desde el suelo a la parte más alta medía alrededor de 6 metros y 100 metros de diámetro, y estuvieron al lado. A ver si escucha un audio ahí, ya. Y bueno, vamos a la siguiente imagen. Ese día que estuvimos haciendo la investigación con don Sergio en el lugar, hicimos todo un recorrido por el entorno y llegamos a una casa que está a unos 800 metros hacia la cordillera, se puede decir. El punto de encuentro fue acá, hacia donde está mi mouse moviéndose ahí, y nos encontramos a este caballero a unos 800 metros de distancia. Se conocían de años, hace tiempo que no se veían, pero cuando llegamos y él quiso preguntar qué estábamos haciendo nosotros en el sector, este caballero se llama Enrique, don Sergio le contó que andábamos haciendo una investigación de lo que habíamos visto, o sea, que él había visto en el año 87 cuando andaban cazando, y él dice, oye, pero yo también vi ese asunto el mismo año, sería lo mismo, y procedimos a entrevistarlo. Y él dice que él salió de su casa a alimentar al caballo, y cuando estaba afuera, mira hacia este lado, hacia el lado norte, se podría decir más o menos, sí, lado norte, y ve que hay como una especie de estrella, como una luz, me vuelvo a equivocar, como la luz de la luna, pero gigantesca, tremenda, era más grande que la luna. Desde entonces me metí a la casa asustado, porque vio esta luz que estaba ahí, y bajando cerca del cerro, no sé si yo lo hice eso o no, pero perdón, no sé por qué apareció eso ahí. Seguramente algo hice y estoy dibujando cositas encima, perdona, eso es parte de la poca experiencia con el Zoom. Y bueno, esos dibujitos no corren. Entonces, un momento en que estaba él observando esta luna gigantesca, era una luz, él no distingue plato, una luz potente, dice que esta cuestión se gira y un foco le llega a él, a su casa, a esta zona le llegó un foco muy potente a sus ojos y se asustó demasiado. En ese entonces, dice él, nos comentaba que se asustó tanto que se metió a la casa porque le habían contado que estos asuntos se los toman a las personas, se los llevan y los van a dejar a otros países, ¿ya? Este es don Enrique, que nos comentó este día, es un testigo que no estaba contemplado y que aparece y que nos ayuda a triangular la observación, ¿ya? Acá otra vez aparece una rayita ahí. Aquí está don Fernando, él es don Fernando, el otro acompañante. Aquí hay un pequeño diálogo que él nos comentó, dice que hasta 100 o 50 metros veíamos las cosas más o menos claras, dice, porque después de eso empezaron como a perder un poco la conciencia, algo así, ¿no es cierto? Yo recuerdo decir que delante de mí iba Salvador, que bueno, hay que aclarar que Salvador ya falleció hace algunos años, ya quedan 3 solamente vivos de este caso. Yo iba en el segundo lugar, luego venía Sergio y por último Edgardo. Y en este mismo orden dice que él recuerda también verlo reflejado en la superficie de este platillo volador, o esta superficie metálica, digamos. Yo al menos no llegué a tocar la superficie, pero estábamos a 5 metros o 3 metros, dice, o quizás 2 metros incluso, no recuerdo muy bien, pero estaba muy muy cerca. Dice que yo me desperté, por decirlo de alguna manera, en el potrero del frente, a unos 100 metros. Íbamos todos en el sistema de casa y dice que nadie habló más del tema. Y eso le parece curioso, que después de lo vivido ahí, que tampoco recuerda cuánto tiempo pasó, ellos siguieron conversando como si nada en el potrero del frente, en el mismo sistema que estaban haciendo, cazando, como si nada hubiese pasado. Nadie miró para atrás, nadie vio qué sucedió con el ovni, si se quedó ahí, si se fue o no, en fin. Aquí también tomé una pequeña captura de mi amigo Freddy. Ahí aparecen los 4 cazadores mirando asombrados lo que estaba ahí frente a ellos, ¿ya? Bueno, este caso tiene mucho más detalles, pero bueno, estos detalles aparecen en el libro que está aquí en esta fotografía que yo estoy trabajando,
que muy pronto lo voy a tener ya a la venta, ya está en proceso, se va a llamar Encuentros con OVNI más allá de la frontera, y recopila un montón de material de nuestra región, no solamente material que he investigado yo ni la agrupación SAFEX, sino también material que ha aparecido en distintas revistas, o mejor dicho en diarios de la región, historias de gente que ha contado en los campos de nuestra región, que han estado perdidas y empolvadas, quizás por el olvido, y ahí, bueno, viene un rescate de todo esto, y están todos compilados en este libro, que espero tenerlo muy pronto ya disponible para que todos lo puedan ver. ¿Ya? Voy a volver aquí a mi Stop Chart, y volvemos acá. Perfecto, Víctor. Muy bien, muy buenos, tremendos casos. Por ahí vi que había muchos comentarios, digamos, en cuanto a los testimonios y a los casos muy interesantes ahí que se dan en las cercanías de Temuco. Vamos con algunas preguntas. No sé, Nico, si ya hay preguntas. No me fijé si en el chat. Sí, hay. Sí, bueno, Hugo por ahí Arias dicen- Troncoso. ya. Hugo Arias Troncoso está levantando la mano. Antes también, ya, perfecto. Hugo Arias, y también, mira, aquí hay una pregunta que deja Alejandro, dice, ¿les hicieron alguna regresión para ver lo que recuerdan? Me imagino del caso de Niágara. Por supuesto. Ya, bueno, voy a responder al tiro esa pregunta. Justamente fue lo primero que le planteamos a don Sergio, se hace una regresión hipnótica para ver qué pasó en ese periodo de tiempo. Él empezó muy resistente a hacerse una hipnosis, le tiene miedo, piensa que le va a pasar algo malo. Pero lo hemos convencido y logró entender que es solamente un estado de conciencia donde él puede tener todo el control, así que podemos hacer una regresión hipnótica y falta nada más que salir de esta pandemia para poder realizarla, ya porque la investigación sigue. Inclusive les quiero comentar, por ahí alguien comentó si hay un niñito, sí, justamente es mi hija Matilda que está ahí, por eso de repente van a escuchar unas risas, qué sé yo, que está jugando con mi señora, ¿ya? Y sí, hay una investigación que vamos a realizar nosotros en terreno, junto con un colaborador de la Universidad de la Frontera de acá de Temuco, con quien vamos a hacer un muestreo sistemático de tierra dentro y fuera de la zona de supuesto aterrizaje, así vamos a poder tener una comparativa de los niveles del contenido de estas tierras, porque hay que hacer un montón de análisis para poder determinar si es que hay alguna variación en la tierra. Puede ser el elevado contenido de pH o el elevado contenido de hierro, en fin. Lamentablemente la zona es de alta concentración de agua, entonces eso también interfiere un poco los resultados que pueden haber después en el análisis químico del suelo. ¿Sí? Perfecto. Nico, Hugo Arias, ¿no? Adelante, Hugo. Excelente presentación, es un encuentro para mí bonito. Temuco es la tierra de mis padres, así que gran saludo para ellos. Una pregunta cortita. ¿Hubo algún Dime. tipo de comunicación telepática de las personas que se acercaron al objeto? Muy bien. Bueno, normalmente en estos casos, cuando hay presencia esto es un caso del segundo tipo, ¿no es cierto? Acá no hay tercer tipo porque no se ven en ningún momento tripulantes, no se ve gente dentro. Los cazadores dicen que ellos podían ver perfectamente que estaba muy iluminado por dentro este ovni, ¿ya? Pero en ningún momento vieron movimiento al interior, ¿ya? Y tampoco tuvieron algún tipo de mensaje mesiánico, como dicen algunos, que tuve esta visión, que tengo que hacer esto, que no, nada, absolutamente nada. Fue solamente la visión de esto, el Vision Time que experimentan todos, y el recuerdo de algo imborrable. Ahora, hay algún detalle muy importante que le ocurre a don Sergio Moreno, y no sé si a los demás, que es un tema que él no ha querido comentar en público, ni siquiera tampoco lo he comentado en el libro porque él me lo solicitó expresamente, y tampoco lo voy a comentar ahora. Pero es algo muy extraño que él tiene. Lo voy a hacer como una pista nomás, que tiene en su columna en la espalda, ¿ya? Quizá en algún momento lo vamos a dar a conocer, porque lamentablemente él me pidió discreción respecto a ese tema. Perfecto, perfecto. Bueno, hay algunos comentarios también. Fascinante todos los casos, Víctor. Ojalá que cuando saques tu libro se pueda comprar en Amazon, dice Víctor H. Alejandro, wow, genial que hagan una investigación. Muy interesante los casos, Francisco, y bien documentados. Muchas felicitaciones, Víctor.
algunos miembros del grupo que experimentaron el contacto, ¿los visitó algún hombre de negro o visita extraña de algún funcionario de alguna agencia, Víctor? Bueno, esa respuesta también la podría responder y lo voy a hacer nomás, porque en realidad era parte de lo que no se quería contar de este tema. Hay otras cosas que no se permite que se cuenten, según don Sergio. Él quiere tratar de mantener ciertas cosas en el anonimato, no decir mucho de este caso, porque hay cosas bien intrincadas, ¿ya? Y gracias por las felicitaciones, sí, los casos son muy buenos acá. Y don Sergio, bueno, sí tuvo la visita de un personaje, no un personaje vestido de negro, ni sombrero, ni tampoco un ser rubio de friendship, tampoco, no. Pero sí llegó, después de hacer público esta entrevista en el canal de YouTube de SafeFact Temuco, llegó un personaje desconocido para él, que aseguró que venía de una universidad y que al ver el video se quiso interiorizar un poco más de los detalles, pero hizo algo muy extraño porque apenas lo conoció, dijo que tenía mucha ganas de conocerlo, no sabe cómo dio con la dirección de él, porque nosotros en ningún momento mostramos su casa, ni dirección, ni nada, ni datos personales. El tipo le pone la mano en el hombro y quería saber, le dice, eso quería saber. ¿Saber qué? Lo que usted tiene en la espalda. Ya está ahí, nomás se los puedo dejar. Muy bien. Muy bien. Tengo Pamela Monasterio, dice que quiere hacer una pregunta. Así Bueno. que, Hola. Pamela, ahí está. Hola, ¿me Hola, ¿qué escuchan? tal? Sí. Sí, Hola, claramente. Víctor. Muy bueno el caso. Quería saber sobre el caso de Villarrica, si acaso hubo algún movimiento telúrico o si acaso alguna explosión del volcán cuando aparecieron los ovnis. Eso. Muy bien. No, el volcán se encontraba absolutamente tranquilo, estaba inactivo, a pesar de que uno de los volcanes más activos de Sudamérica en ese entonces no tenía ningún tipo de actividad. Fue una de las preguntas que le hicimos justamente a los testigos, no tenía ni siquiera fumarola. Como esto fue más o menos en invierno, el volcán estaba con harta nieve, pero no tuvo actividad, digamos, estuvo en un periodo pasivo en ese entonces. Así que es bueno considerarlo como algo, pero no hubo movimientos telúricos ni nada, porque a pesar de que es una zona volcánica, dentro de la ciudad inclusive hay una laguna que tiene una conexión con el volcán. Este fenómeno arriba no tendría, al menos se descartaría la posibilidad de que tuviese alguna relación con el tema volcánico. Sí, yo te decía eso porque en general cuando hay movimientos bien grandes se observan ovnis por ejemplo, en el caso de México, ese gran terremoto que hubo, se observaron muchos ovnis un poquito antes de que fue el terremoto, por eso le quería preguntar. Muchas gracias. Claro, sí, efectivamente, cuando hay movimientos telúricos se produce un fenómeno que se llama la turbiluminiscencia, que se produce justamente por el roce de piedras de cuarzo normalmente bajo la superficie a raíz de estos movimientos, y esto genera una luminiscencia que aparecen sobre la superficie terrestre y se ven a veces reflejadas también en las nubes. Acá en el terremoto en Iquique se vieron estas trubiluminiscencias por reacción justamente de material tectónico que se produce a veces son confundidos con ovnis también. Gracias por tu pregunta. Perfecto. Gracias ahí a la compañera. Y dice, acá, Alicia, felicidades, consulta, ¿quién hace la regresión ufológica? ¿Algún dato, por favor? En lo personal tengo datos que necesitan regresión. Y M. Toledo, ¿sí? ¿Algunos de los miembros del grupo desarrolló algún síntoma post-avistamiento como otro contacto o visita del mismo objeto? Buenas preguntas. La persona que nos realiza las regresiones es un psicólogo colombiano que reside hoy en día acá en Temuco y que gran amigo nuestro, colaborador externo SafeFact. Él es Andrés Urrea. Después me pueden ubicar para darles el contacto. Él trabaja acá en Temuco, eso sí, y no sé si podrá hacer regresiones a distancia. Como les dije, hemos querido hacer varias regresiones de varios casos, pero lamentablemente por el tema de la pandemia no se ha logrado concretar nada todavía. Y la segunda pregunta era, perdón, Beto, era de... si desarrollaron algún síntoma post-avistamiento. No hay síntomas post-avistamiento. Quizás a excepción de don Sergio Moreno, que siguió teniendo avistamientos de ovnis bastante importantes. Tuvo uno en el cerro Conungüeno, pocos años después, con otro grupo de gente que vive en un sector posterior al faldeo del cerro.
cuando se le posicionó arriba también un círculo de luces, un círculo de varias lucecitas que a él le llamó mucho la atención y que él asegura que también se trataba de un tipo de platillo volador que al parecer lo siguen, él cree que lo siguen. Muy bien, bueno, cerramos con una última. Creo que Freddy quería comentar algo o hacerle una pregunta. Dale. Con esto cerramos. Freddy está silenciado, parece... A ver. Ahí Nico te... Tranquilo, tranquilo. Hola Ahí. Víctor, primero que todo Víctor, quiero felicitarte por la exposición, muy buena. Muchas gracias. Y segundo, lo que te quiero recomendar es, tienes toda la autorización para utilizar el video completo, no le saques, ocúpalo completo. Bueno. Eso. Sí, los recortes justamente para que no te enojaras. No, ocupa el video completo porque me da la impresión de que refleja bien la experiencia. Sí, pues, exactamente. Cuando hagáis otra conferencia y queráis usarlo, usa el video entero. Tengo tu autorización entonces. Acá en Sí. Freddy. Eso era Muy todo. bien. Ya está. Vale, gracias. Perfecto. Ahí con el gesto de Freddy. Muy bien. Bueno, Víctor, la verdad es que tremenda exposición, fue bastante celebrada, aquí me estuve fijando, te celebraron mucho la animación, espectacular, ahí varios te felicitaron por eso, y bueno, creo que estuvo muy buena la presentación, se nota también que había mucho interés por preguntar, así que felicitaciones, Víctor. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron ahí aportando también sus preguntitas y a todos los exponentes de hoy día y los que vienen también. Así que yo les voy a dejar el espacio ahora, me despido. Yo ahora me voy a desconectar para probablemente darle espacio a otra persona para que pueda venir. A usted ya lo he visto miles de veces, así que no importa si me pierdo un par de charlas, pero mi hija me requiere, así que deber de padre no tiene reemplazo. Así que muchísimas gracias amigos, nos vemos hasta una próxima oportunidad. Vaya con su hija nomás, Víctor, muy bien.